Muy bien, voy a leer un pasaje de la Escritura que nos sirva de tutor a esto que estoy planteando. Desde luego, yo soy un predicador, eminentemente un predicador de Jesucristo, pero esta vez no estoy predicando, estoy haciendo comentarios sobre muchas cuestiones de corrientes, de formas de pensamiento, que han estado llegando a la sociedad y por supuesto al corazón de la iglesia, que pudieran parecer inocuas, que pudieran parecer sin ninguna trascendencia, pero que en realidad han causado verdaderos estragos. Así que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 33 y 34. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas acontezcan. Déjame repetirle el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cercano. Y luego agrega el 33, así también vosotros cuando viereis estas cosas. ¿A qué me refiero? Bueno, es que en realidad el Señor Jesús diría que se vale ver. Es cierto que nuestro entorno, nuestro contexto es eminentemente evangélico, pero la iglesia está en el mundo. Por lo tanto, es conveniente poner atención justamente a las cosas que suceden en el mundo. Y eso es lo que yo quiero que usted vea a través de los comentarios que estaré haciendo sobre este tema llamado la nueva era. Solo tenemos un programa, el pasado, en el cual empecé a abordar esta cuestión. Y debo decir que, agradezco a Dios la oportunidad de participar a través de estos programas de radio adoración en un tema de tanta importancia como son la perversión de la fe y la perversión del culto cristiano. En el primer caso, enseñándose doctrinas que nada tienen que ver con el cuerpo de fe que establecieron los apóstoles, y me refiero a los que anduvieron con Cristo, que son el sumo apostolado. Y en el segundo caso, un culto de adoración y alabanza que ha sido convertido en un mero espectáculo de prácticas de mercadotecnia. Según esto, dicen que para atraer a la gente, pero esto es un claro acto de desconocimiento de las palabras de Cristo, quien dijo en Juan 6:44 que nadie puede ir a él si su Padre no los trajere. Por lo que esto se convierte en una premisa, que todo predicador o quien participe en la administración del culto al Altísimo debe asegurarse que lo que está diciendo sean las palabras de Dios en toda su pureza. Y si él cubre este requisito, hay seguridad que el Padre habrá de traer a la gente para salvación. De tal manera que ese principio, podemos decir, de que es el Padre el que trae a la gente, descalifica el uso de tanta práctica, dizque para que sean atractivos. Usted predique la palabra en su pureza, el resto Dios lo hará. Acuérdese usted que Juan el Bautista empezó predicando en el desierto y eso parecería una locura. Sin embargo, el Padre le llevó multitudes para que lo oyeran. Así que en relación a la perversión de la fe, hubo una primera parte
que fueron los primeros 13 programas, en los que hablé en términos de fenómenos eclesiásticos que se han dado particularmente desde los años 80 del siglo pasado a este tiempo, y que han sido responsables de semejante infamia. Pero luego hice un paréntesis y prediqué varios mensajes sobre las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo, que es una riqueza. Esto es su ruta ministerial. Y eso fue para mí como tomar aire fresco, dije, porque antes que nada soy un predicador del evangelio. Y ningún tema, por atractivo que sea, incluido por supuesto este que estoy presentando, nunca será como hablar de la persona del Señor Jesús. Sin embargo, tenemos que abordar estas cosas. Jesús dijo, se vale ver, convienen a la fe, porque de esa manera le damos identidad al suceder, que muchas veces parecen cosas, dije, inofensivas, pero que han resultado altamente dañinas a los hijos de Dios. Y ningún hombre que cuide el rebaño de Cristo se puede dar el lujo de ignorar las cosas. Jesús dijo, se vale ver, Señor, así que estamos viendo. Por lo tanto, seguimos, y les anticipo que en cierto sentido esta mañana he de volver sobre mis pasos. Me refiero al programa anterior, pero lo voy a hacer con el propósito de reorientar estos comentarios, que por supuesto en este segundo programa, en el cual expongo a mis hermanos en Cristo lo que ha sido llamado como la nueva era, o nuevo orden mundial, o nuevo amanecer, que por cierto lo expliqué en la introducción del programa pasado. Ahora, usted sin duda se ha dado cuenta que son muchas las cosas que están involucradas en este tema, de tal manera que se convierten en un mundo de información, de donde no hayamos para dónde voltear, porque donde quiera encontramos razones. Porque este fue un movimiento sin forma y hasta aparentemente sin dirección, como llegó. Y yo he pensado esto y digo, pues sí, es muy razonable, porque a veces no se está impuesto a esos términos que se tienen que usar. Es muy razonable que exista una dificultad para poder asimilar toda esa información, por lo que les prometo que voy a ser más austero, lo más austero posible y práctico en este tema, que yo espero sea de bendición. Insisto, no estoy predicando, estoy haciendo unos comentarios, informando si usted quiere. Así que, como si estuviéramos empezando, vamos a pensar, el hermano Ramos empezó a darnos esto este día. Entonces dije que allá por el año de 1900 se dio en la isla de Capri una reunión, y allí se dieron o nacieron dos dogmas que tenían como propósito formal la erradicación del cristianismo como cultura y por consecuencia el cristianismo como iglesia. Ahora, debo hacer una aclaración, que sabemos que podrá incluso desaparecer el cristianismo como cultura y ser sustituido por pensamientos ajenos completamente a lo que la sociedad ha tenido por muchos años, por cientos de años. Puede ser que sí, y realmente lo están logrando, se lo voy a decir, se lo están logrando, pero jamás podrán
aniquilar la iglesia de Jesucristo, porque la cultura judeocristiana y la iglesia son dos cosas distintas. Entonces, cuando yo digo erradicar el cristianismo como cultura, yo no estoy diciendo que barrieron la iglesia, puesto que escrito está y dicho por el Señor Jesús que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Entonces, eso queda fuera de discusión, pero sin embargo, de que la han dañado, y eso, a menos que usted sea muy hábil para desmentir esto, pero se me hace que va a batallar un poquito. Así que en esa isla de Capri, que está cerca de lo que se llama la bota italiana. Usted ha visto, por ejemplo, en un mapa, pareciera que al final de Italia hay como una bota. Donde desde tiempos antiguos, o mejor dicho, de allí cerquita está la isla de Capri, que desde tiempos antiguos ha sido considerada como la catedral del satanismo en la tierra. Usted no ha oído, por supuesto, ni lo va a oír una declaración oficial. Sin embargo, por las cosas que allí se han manejado por parte de los imperios, se tiene esa apreciación, que es la catedral del satanismo en la tierra, la isla de Capri. Para el caso que estamos tratando de ver, sería mejor llamarla la isla del macho cabrío. Mire qué interesante, como que las cosas toman cierto sentido. Usted sabe, la estrella de 5 puntas, la señal que hace mucha gente, muchos jovencitos, donde hacen señal con sus manos y donde 2 de sus dedos quedan indicando una especie de cuernos, que incluso hasta un montón de predicadores hacen lo mismo. Santo Dios, me digo, eso me hace pensar en qué compañías andan. Mire, por eso digo que este nombre le sienta muy bien a la isla de Capri. Ahora, yo estoy tratando de redondear, de ver esto de manera más cerca, para que usted vea estos detalles. Bueno, allí se reunieron 5 personajes que tuvieron y tienen gran influencia en los fenómenos sociales que se han dado particularmente a partir de los años 60. 5 personajes que se dice que la sociedad después de los años 60 ya no es la misma. Pero ¿sabe qué? Lo mismo se dice de la iglesia, que la iglesia después de los años 60 ya no es la misma, que el fastidioso tradicionalismo ha quedado caduco y que la iglesia tiene ahora nuevas formas de pensar y de adorar a Dios. O dígame si estoy equivocado, pero esas son las versiones. Y entonces yo tengo que decir que la isla de Capri ha llegado a acercarse a la iglesia de Jesucristo, que han bebido de esa fuente. Digo esto así para señalar que se han dado cambios de alto riesgo para la fe. Y yo creo que ningún predicador consciente de estas cosas podrá decir que no ha pasado nada. Bueno, pues ahí tenemos el desastre. Pero este es, por así decirlo, el otro lado, la otra vertiente por donde se ha agredido la vida de la iglesia. De tal manera, pero volvamos a esta isla, la isla de Capri. Y mire quiénes estuvieron allí, a ver qué le parece estos 5 jinetes del Apocalipsis. Es mi manera de decirlo. Estuvo Lenin, Stalin, Máximo Gorki, Friedrich Nietzsche,
y Aleister Crowley. Miren nomás qué cóctel. Yo digo porque quien tenga algo de conocimiento de la historia, estos nombres ya de por sí ya tienen un gran significado. Y estamos hablando de el brebaje. Yo así le llamo a ellos, el brebaje de Capri. Pero voy a hablar de manera breve sobre cada uno de ellos, pero solo breve. No voy a entrar a sus grandes biografías, no, porque entonces tendría que ocuparme de otra cosa. No, lo estoy diciendo en función de poder dejar claro la importancia que estos señores tuvieron. Ahora, hago también la aclaración. Tuvieron importancia no solo por ellos mismos, sino porque tuvieron que tener muy buenos padrinos. Tienen que haber sido fuerzas de muy alto nivel las que le dieron voz y hicieron correr el pensamiento de estos hombres. Definitivamente. ¿Verdad? Por eso Jesús habló de la paternidad de las cosas. Cuando les dijo, las obras que yo hago, ahí está mi Padre. Él es la paternidad de esto. Y las que ustedes hacen, su padre es el diablo. O sea, hay una paternidad en las cosas. Ahora, ¿quién fue Lenin? Bueno, la verdad es que fue una figura de muy alto nivel en el Partido Comunista, un ruso, con una posición incluso por encima de Stalin. Stalin nunca estuvo por encima de este hombre. Stalin tomó el poder después de la muerte de Lenin, allá por el año 1923. Ahora, estas dos figuras del comunismo significaron mucho, pesaron mucho en los resultados de esa reunión. Lo que significa que esta cuestión de la nueva era y todas esas tienen un alto ingrediente de estas gentes. El comunismo significaba y significa un gran peso sobre estas cuestiones, y lo señalo para que tenga en mente el alto contenido de esas formas de pensamiento que nacen cuando apenas, es decir, se manifestaron cuando apenas asomaba su rostro el nuevo siglo XX, año de 1900, siglo tan lleno de grandes convulsiones sociales. Ahora, Stalin adquirió gran poder hasta llegar a ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él murió en 1953. ¿Por qué señalo esto? Nomás para decirle que el señor tuvo mucho tiempo suficiente para ver los resultados de aquella reunión que tuvieron en Capri. Por supuesto, un tercero, Máximo Gorki, ruso también. Qué interesante, cuántos rusos y cuántos alemanes han participado en esta cuestión. Escritor y político. Él elaboró la llamada tesis de constructores de Dios. Constructores de Dios. Porque él rechazaba al Dios del judeocristianismo. Entonces vaya pensando con qué ánimo llegaron a esa isla de Capri. Y las propuestas tenían un alto contenido precisamente de esta hostilidad hacia el Dios de los cielos. Tanto que querían que Dios fuera olvidado por el mundo. Y se le dio fuerza a esa posibilidad de erradicar el cristianismo. Incluso por el año de 1907, todavía estaba Gorki en la isla de Capri, que era la isla, preferida y pervertida del emperador Tiberio, donde según la historia fue asesinado por Calígula, y donde Tiberio esperaba noticias que Jesús había sido ejecutado. Le llegaron las noticias y a los poquitos días le llegó otra, que resulta que Jesús está vivo. Alabado sea Dios. Es decir, ve usted cómo se entrevera
la historia con el Hijo de Dios que vino a estar entre nosotros los hombres. Así que, pero otro más, Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, músico, que fue el que dijo, aunque no sea original, pero fue el que dijo, Dios ha muerto. Aunque algunos en la hermenéutica que interpreta a Nietzsche dicen, no, él no estaba diciendo que el Dios de los cielos ese estaba muerto. Estaba diciendo que el concepto de Dios, como lo presentaba el judeocristianismo, estaba muerto, pero que se tenía que dar entonces lugar a una nueva figura, que era el superhombre, que tomaba el lugar de Dios. Que ahorita que estoy diciendo esto, oiga, pues me estoy acordando de las tesis que planteaban Kenyon y Kenneth Hagin, de las tesis del superhombre, del creyente dimensionado, el que salió de acá de las clases inferiores, así lo dijeron, de las clases inferiores, es decir, de la chusma. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y por último, un británico, Aleister Crowley, le dio un alto contenido satánico a esos acuerdos. Nació en 1875, justamente en la era de apogeo de la señora Madame Blavatsky, de quien se nutrió, y murió en 1947. Y era un ocultista, satanista formal de alto nivel, conocido también con el apodo de la Gran Bestia. Él fundó la religión de Telema, que es una filosofía que escribió en el Cairo, Egipto, en 1904. Y donde donde él hizo incluso un libro de la ley. Su libro de la ley, el corazón de su libro de la ley era esto: haz tu voluntad. Oiga, qué interesante. Igual a decir, tú vive como quiera, sé libre, tú vive tu vida. Oiga, ¿ha oído usted por casualidad frases como esas en los labios de las generaciones de los años 60 para acá? Tú vive como quieras, tú sé tú. Esta frase le recuerda también, sin duda, a los Beatles con aquello de déjalo ser. Que entonces tengo que decir, ya sé de dónde bebieron todos estos. A eso que estoy señalando se le llama principio de relación causal. Es decir, estoy señalando como causa de todo ese lenguaje contemporáneo al señor Crowley, y particularmente al contenido de esa famosa ley. Habían bebido de la copa de Crowley. Ahora, esas palabras las repiten los niños, los adolescentes, los jóvenes, muchos adultos, en algo así como, bueno, yo tengo derecho a vivir mi vida como a mí me parezca. Y usted no le puede decir, es que Dios dice, no, mi vida es mi vida. Que desde luego, es un sofisma. Es decir, es una mentira envuelta en algo de verdad, porque el diablo es sofista. Porque la vida es propiedad de Dios, porque Él la hizo. Y si usted tiene derecho a elegir y decirle a Dios que no se meta con usted, no se le olvide que Dios también tiene tiene derecho de decirle que no quiere nada con usted. No se cierre el camino hacia Dios. Así que estoy hablando de esos eslogan de los que tanto echan mano el día de hoy la gente. Así que ahí tenemos este cóctel, este brebaje de bruja, por así decirlo. Imagínese usted lo que ellos representaban. Pues esos 5 se reunieron en Capri con la consigna de eliminar el cristianismo, Primero, como cultura.
Y uno de los dogmas salido de Capri fue el dogma bolchevique, el del gobierno de las mayorías, comunismo. Y cuando hablo de comunismo, indiscutiblemente estoy hablando de tener algo en común, donde el hombre solo tiene derechos comunes. Escúcheme bien lo que le voy a decir, para que usted vea el contenido de maldad que implicaban todas estas gentes y esas tesis. Porque en el comunismo se le niega al hombre la individualidad, se le niega al hombre la individualidad. Y eso dirá usted que tiene que ver conmigo. Bueno, me remito a la Babel de Nimrod, donde usted ha leído lo que dice el Génesis. Escuche bien, porque en la dialéctica comunista se decía que fue el primer sistema comunista en la tierra. ¿Por qué razón? Porque la lengua, dice, tenían una misma lengua, pero oiga esto otro, y unas mismas palabras, o sea, una misma manera de pensar. Oiga, ¿qué no se permitía disentir? Bueno, pues yo le estoy diciendo. Por eso han llamado a esa sociedad como la sociedad comunista primitiva. Ahora, yo no le estoy diciendo esto por el mero hecho de cubrir tiempo dando información y detalles. No, fíjese por qué se lo digo. Porque usted y yo podemos hablar la misma lengua, pero pensar distinto. Allí no se toleraba el pensamiento individual. Ándele, y aquí voy. ¿Qué? Porque ya usted, ¿y esto qué tiene que ver con la fe? Mi hermano, tiene que ver todo. Porque ese es el ingrediente escondido que parece que no tiene nada que ver con nosotros. Porque es una de las cosas, la individualidad, la fe personal, y que Dios es un Dios personal, es una de las cosas que nos gloriamos en el Evangelio de Jesucristo. Que Dios es un Dios individual, que es un Salvador personal. Y si usted quiere servir a Dios, Dios también quiere, aunque el mundo entero no quiera. Quizá toda su familia no le interesaba el Evangelio ni quería, pero usted quiso. Y si usted quiso, Dios quiso. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es un asunto personal, cosa de la individualidad. De tal manera que no es un salvador, aunque puede salvar a millones, no es un salvador que salva solo si la mayoría está de acuerdo. Por eso usted no tiene ninguna razón para decir, bueno, es que en el medio de mi familia nadie quiere. Yo le pregunto, ¿pero usted quiere? ¿Ve usted la hostilidad, el enfrentamiento conceptual de este asunto? Así que vea esas cosas de fondo. Es interesante, ¿verdad? Llevaba dedicatoria contra la fe personal, la fe individual, el Dios que trata con el hombre de manera particular. Que eso es una de las cosas que a mí me maravilla de este Evangelio. Que Dios me conoce a mí, me ha mirado a mí y trata conmigo a través de su Hijo Jesucristo, Salvador precioso. Ese es uno de los dogmas, el dogma bolchevique, comunismo vamos a llamarle, corriente del comunismo. Que olvide usted que eso está acabado. Está muy vigoroso aún el día de hoy a través de los medios académicos, como forma de pensamiento, en función de lo que vamos a ver ahorita. Ahora, el otro dogma, el de la nueva era, ¿sí? O el amanecer, el nuevo amanecer. En el primer caso, se eliminaría la fe en Dios usando las facultades del Estado, porque el Estado se haría cargo de los niños
Miren, y atacaba a eso que se llama la fe casera. Es que yo quiero que usted le dé identidad a estas cosas, que del otro modo dice, pues quién sabe qué tendrá que ver esto. La fe casera. Dijo Pablo, no, desde mis mayores a mí me enseñaron a amar a Dios. Me metieron hasta dentro del alma. Y tú, Timoteo, tu madre y tu abuela. Y Dios le dijo a Moisés, estas palabras se les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, enséñale a tus hijos y a tus nietos, que se garantice que cada generación que se vaya levantando en la tierra, desde casa ya traiga arraigado esa fe preciosa, cosa que no está sucediendo el día de hoy. Entonces yo no veo manera de que esto pueda ser revertido. ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza casera sobre la fe. A los chamacos los mandan a la iglesia, ahí está, hermano, para que me los corrijan. No, discúlpeme, usted es creyente, tiene la obligación de enseñarle a los hijos desde pequeñitos la fe de Dios. Mire, un día yo hice esto, estaba por despedir ya a la gente en el culto de un día domingo, y una bebita, hija de Eric, hijo de Eleazar, venía caminando por el pasillo rumbo al altar, muy pequeño, y alguien lo quiso detener, y yo le dije, no, déjenlo que llegue al altar, para que desde pequeñito conozca la ruta del altar. Bendito sea Dios, que sí se le quedó grabado a mi hijo la ruta del altar, a Eric Ramos Escamilla, que quizá nos estén oyendo en la ciudad de Dallas, Texas. Entonces, a chamaco desde el principio. Entonces, en este manejo del Estado comunista, sencillamente habría que tomarse a esos niños bajo su tutela y adoctrinarlos en que Dios no existe. O aún más, ni siquiera hablarían de eso. Ve usted lo que estaría pasando. Es que, mire, la fe es cosa generacional. Esta generación tiene que garantizarle a la siguiente que le entrega la doctrina en toda su pureza. Es esta preocupación. ¿Qué le van a entregar a la siguiente generación? ¿Qué? Un evangelio distorsionado, pervertido. Y Dios nos salva. Dios nos salva en el error. Me perdona, pero Dios nos salva en el error. ¿Qué le parece? Entonces, cuidado con la tragedia generacional que tenemos ya encima, porque muchos de nosotros pronto nos vamos. Alabado sea Dios. Y cada quien tiene que haber hecho su parte, como padre de familia, como pastor de su iglesia, como líder de la iglesia evangélica, asegurarse que les deja verdaderos tesoros a los hermanos. Alabado sea Dios. Por eso digo, de tal manera que en poco tiempo, de una generación a otra, de esta manera ya nadie sabría que hay un Dios en los cielos. No se hablaría jamás de un buen Padre maravilloso. Y le voy a decir algo, yo después lo voy a enfatizar. Justamente era uno de los temores de esta gente, porque ellos querían, por supuesto, revueltas sociales para establecer estas formas de pensamiento. Sí, nada más que una sociedad, escúcheme bien, una nación, un pueblo, una familia que tiene la idea que tenemos Padre en los cielos. Es una familia que no pierde la esperanza, que tiene un pensar positivo, porque se siente segura de que tenemos un Dios que nos cuida. Y cuando una sociedad tiene esa forma de pensamiento, de saber, de entender que hay un Padre arriba, a pesar de que estén las cosas como estén, esa sociedad no se dispara a la rebelión,
que era una de las rutas necesarias para establecer las cuestiones del comunismo, las rutas de la rebelión. Pero pues un pueblo que tiene a Dios como esperanza, que levanta sus ojos, que en las noches dobla la rodilla y le dice: Padre, gracias por este día, pues no se lanza a hacer a esa clase de conflictos. Alabado sea Dios. Vea usted todo lo que significa el Dios de los cielos para la paz de la raza humana. Yo no sé qué usted esté pensando, por eso estoy diciendo, bueno, yo quise particularizar para que podamos encontrarle sentido, de tal manera que querían erradicar. Ahí le va la otra, que el proyecto era erradicar la figura de Dios como Padre y establecer el culto a la diosa madre. Porque dicen que el patriarcado sustituyó el gobierno matriarcal. Y le voy a decir una cosa, claro, no lo tome de esa manera literal, pero se lo voy a decir. Hay ciertos círculos muy entendidos que han dicho: es que Satán no es hombre, no es varón, Satán es hembra. Aunque sabemos que ni es varón ni es hembra, pero han usado una figura ante la raza humana. Y Dios ha querido tomar la figura de Padre. Y me lleno la boca con eso. Nuestro Padre que está en los cielos. Jesús decía con gozo: mi Padre que está en los cielos tiene más que darles que ustedes que pedirle. Mi Padre es un buen Padre, magnífico Señor. ¿Ve usted cómo llena de optimismo esas cosas? De tal manera que Dios en la Escritura toma la figura de un padre, la figura de un varón, aunque es espíritu, para que no me vaya a decir, hermano, ¿cómo? No, yo no estoy diciendo que Dios sea varón o hembra, yo estoy diciendo que toma la figura, ese antropomorfiza se llama eso, antropomorfizar con la figura de hombre. Pero Satanás no puede caminar por los caminos de Dios y no puede presentarse ante la raza humana como un varón, sino que usa entonces la ruta de las diosas, usando la figura de la hembra y con ello el matriarcado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Usted cree que es simplista lo que estamos diciendo? No, porque una de las tendencias de estas redes es establecer el culto a la diosa madre. ¿Por qué cree usted que son los movimientos indigenistas? Sí, tienen muchas cosas muy buenas, es decir, hay muchas cosas muy razonables. No, nada más que cuando establece el indigenismo y se establezca lo que es una ecología profunda, esa sociedad se convierte en una adoradora de la diosa madre, de la diosa tierra, de la diosa Gea, de Gaía, de la Pachamama. Es un culto formal que se busca establecer en la tierra. Entonces, por eso le digo, no piense que estos son comentarios cogidos de los cabellos y no, estas cuestiones tienen un gran trasfondo. Pero no solamente eso, ¿qué sería del culto, por supuesto, de la persona de su Hijo Jesucristo? Nadie sabría de su Hijo Jesucristo. Y si el mundo no supiera de su Hijo Jesucristo, su muerte sería en vano. Por eso cuando a Pablo los judíos quisieron imponerle de parte sin duda de Jerusalén que se callara y que no les hablara de Jesús a los gentiles, le dijo: han llenado la copa de maldad y vendrá sobre ustedes la destrucción. Por eso yo digo, Jesús dictó sentencia contra Jerusalén, aquel famoso domingo de Ramos, pero Pablo encendió la mecha que detonó todo. ¿Sabe por qué? Porque se enfrentaron a la soberanía del Hijo de Dios, que había ordenado que se anunciara en su nombre en toda la tierra y que los hombres supieran que había perdón y a través de él podríamos ir al Padre. Todo un proyecto de boicot a la fe. Y lo de la nueva era buscaría hacerlo de otra manera,
Esta buscaría incrustar en Occidente las disciplinas orientalistas como las artes marciales. Posiblemente salte usted ahorita y pegue un brinco como el Chapulín, no importa. Las cuestiones alimenticias, el naturismo y diversas prácticas de Oriente. Yo no tengo nada en contra el tomate y la lechuga, No. Yo estoy señalando que son el medio a través del cual habrían de llegar con las prácticas trascendentalistas y de meditación trascendental y todas esas cosas que son completamente contra el cristianismo. Pero la iglesia contemporánea no conoce la doctrina, y si no conoce la doctrina, ¿cómo va a saber el terreno pantanoso que está pisando? Mire, de hecho dije una corrección y entonces reenfoqué, pues para que usted se beneficie mejor de los motivos por los cuales estamos hablando esto. No se vaya a pensar, o el hermano Ramos quiere lucirse que conoce esto. No, yo quiero decir, cuidado, hermanos, con esto. No nos habíamos dado cuenta, no lo veíamos así. Bueno, pues vamos a verlo, porque ¿sabe qué quiero? Que en la medida que usted vaya descubriendo las cosas, usted revise su familia, su iglesia, su entorno y diga: voy a ir quitando entonces, voy a ir haciendo un regreso a la fe limpia del Señor Jesucristo y voy a empezar a darle la espalda a muchas de estas disciplinas y de estas formas de pensamiento. Nos vamos a quedar allí porque entraremos el viernes al otro grupo que tiene vertiente justamente por el lado comunista, que es la escuela de Frankfurt, Alemania, con su teoría crítica o de la personalidad autoritaria, que eso es tremendo. Mis hermanos, yo anhelo, es más, déjeme decir, querido Señor, que lo que he enseñado esta mañana tenga significado en el corazón de mis hermanos, para que las palabras también sean luz, porque lo he enseñado a través de la Escritura. Alumbre su camino, y cuando descubran las cosas, entonces den la espalda y corrijan y se vuelvan a la fe sencilla de nuestro querido Salvador. Hermano Isaí, hermano pastor, que Dios le bendiga. Tenemos creo que 6 minutos. Así es, pastor, le agradecemos el tiempo que nos ha permitido en el día de hoy. Hemos aprendido bastante de dónde, desde la Torre de Babel, estos constructores, estos masones que vienen queriendo construir su propia ideología, pero ya el Señor ya lo había escrito. Por eso es importante, iglesia, usted que está sintonizando esta programación del día de hoy, ya la Escritura también lo había dicho en Deuteronomio acerca del grande mandamiento para nuestros hijos. Por eso estas palabras tienen que continuar. Si Cristo no viene, tenemos que seguir pronunciando las mismas palabras. Como decía el pastor, se han dado muchos cambios en la fe, cambios que han trastornado, pero sin embargo hay personas, hay hombres atrevidos, y la palabra lo dice en Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El comunismo, no cabe duda, pastor, que ha entrado fuertemente porque han anunciado, vemos en la isla de Cuba, un país comunista. Desafortunadamente, por los líderes que están arriba, efectivamente ellos llevaron pancartas, anuncios, y les metieron tanto, y eso es lo que nosotros ahora tenemos que hacer. El día de hoy tenemos que decir a nuestros hijos que tenemos una historia, que Cristo Jesús vino hace 2000 años y nos trajo vida, nos trajo la gracia bendita a través del Padre, nos dio a su Hijo amado Jesucristo. Es importante que compartamos, y aunque vienen vientos de doctrina, son vientos que podemos decir que están contaminados, aún hay una iglesia que no ha doblegado sus rodillas ante los Baales. Es necesario, iglesia, que aprendamos de la historia, aprendamos dónde estamos, aprendamos hacia dónde va este mundo, y si nosotros nos fortalecemos cada día, Dios va a responder a las necesidades nuestras. Dios no nos ha dejado, el Espíritu Santo aún continúa en esta tierra. Yo sé que hay personas que anhelan el pan de vida,
el agua que nunca, como le dijo Jesús a aquella mujer samaritana, si bebieras de esta agua jamás tendrás sed. Esa es una hambre que tenemos de Amén. aprender más de la palabra del Señor cada día. Así es que, pastor, gracias una vez más por estas enseñanzas el día de hoy acerca de la nueva era, que están utilizando muchas artimañas para hacer caer al pueblo. Ese es el propósito. Sabemos que el enemigo, pues desde el principio, él quiso, incluso lo hizo trayéndose un montón de ángeles. Ahora que está aquí en la tierra, quiere dañar de la misma manera a mucha humanidad, pero para eso hay hombres y siervos del Señor. Pastor, muchas gracias, y nos quedan 3 minutos. Yo no sé si alguien quiera llamar o simplemente agradecerle, pastor, por he recibido comentarios el día de ayer, personas agradeciendo por esta enseñanza que ha sido muy edificativa, pastores que también nos han hablado, y gracias a ese apoyo, porque no estamos trastornando, queremos hablar con claridad, así como se presenta la escritura. Es muy clara, muy sencilla, como usted lo dijo, pastor, muy sencilla la palabra para estarla cambiando. Así es que, pastor, gracias una vez más. Agradecemos su tiempo. Yo no sé si quiere decir algunas 2, 3 palabras más, que nos quedan 2 minutos. No, exclusivamente decir, vamos a darle identidad a las cosas, pero con el propósito de hacer algo, no solamente enterarnos de que las cosas sucedieron así o están sucediendo, sino que los creyentes, en la medida en que yo esté avanzando, van a poder identificar muchas cosas. Y entonces, si ellos dicen, es cierto, entonces corrijan y vuelvan a la fe. Y les insisto, van a volver a la fe. ¿Con qué Biblia? Que el Señor me los bendiga. No quite el renglón, mis hermanos, de esto. Pastores, vuelvan a la fe, enséñenle al pueblo. Busquen esa Biblia preciosa, Reina Valera, que por 400 años probó su eficacia.